La vida intelectual de Antonin Dalmas-Sartillangs. Capítulo 7. La preparación del trabajo. Segunda parte. La organización de la memoria. 1. Lo que hay que recordar. De nada serviría lo adquirido por medio de la lectura, y sería imposible reflexionar si la memoria no retuviese y no nos presentara en el momento oportuno aquello que debe servir a nuestra obra y al trabajo del espíritu. Muchos genios han disfrutado de una memoria prodigiosa, otros han carecido de ella. Los más tenían una memoria mediocre y se vieron obligados a suplirla de diversas maneras. No podemos clasificar a los maestros de acuerdo con este don, pero es una gran verdad que en igualdad de condiciones, una memoria amplia y tenaz es un valioso recurso. No saquemos de aquí la conclusión de que tenemos que ejercer la memoria sin discernimiento y cargarnos tanto como nos sea posible de nociones, hechos, imágenes y textos. Podría parecer que Santo Tomás lo dice así cuando escribe en sus 16 preceptos. Acumula cuantos conocimientos puedas en el arca de tu mente, como quien trata de llenar un vaso. Pero es preciso otorgar a esta breve máxima el beneficio de algo que se sobreentiende. Hay que retener todo lo que se pueda a condición de que sea útil, como se lee todo lo que se puede con idéntica reserva. Hemos puesto en guardia al intelectual contra el abuso de las lecturas. Lo que hemos objetado en este sentido vale también aquí en su mayor parte, ya que recordar significa conservar las adquisiciones de las que no pueden separarse ni sus ventajas ni sus inconvenientes. Todos los maestros nos dicen que sobrecargar la memoria es perjudicial para el pensamiento personal y la atención. El espíritu se ahoga en la masa de sus materiales. El peso muerto oprime al vivo, el alimento en exceso emponzoña. La prueba de ello la tenemos en tantos pretendidos eruditos, con el espíritu falso e inerte, en tantas bibliotecas vivientes, en tantos diccionarios ambulantes. No se vive de la memoria, sino que nos servimos de la memoria para vivir. Graba en tu interior lo que pueda ayudarte a concebir o ejecutar, lo que pueda ser asimilado por tu alma, responda a tus fines, vivifique tu inspiración y sostenga tu obra. En cuanto a lo demás, déjalo en el olvido. Es posible que ocasionalmente sean útiles muchas cosas que no lo parecen y que en efecto no lo son de ordinario, pero ello no es razón para decirse, retengámoslo por si acaso. Si es necesario ya lo buscarás. El papel te lo facilitará sin esfuerzo. Con el pretexto de que es posible que tengamos que tomar un tren cualquiera, no se nos ocurre aprendernos de memoria toda la guía. Pascal decía que no creía haber olvidado nunca una cosa que verdaderamente había querido recordar. Esta es la memoria útil, a condición de querer recordar tan solo lo que sirve. Cuando San Agustín definió la felicidad, no desear nada más que el bien y tener todo lo que se desea, definió de paso la memoria feliz. Confía a la tuya todo lo que es bueno y pide a Dios que, si esa es su voluntad, te conceda la gracia de Pascal, la de Santo Tomás, dotado de una memoria en la que nada se perdía, o la de Mozart, que en una primera audición transcribía por entero una misa solemne. Pero repito que una gracia semejante no es necesaria. Puede muy bien suplirse sin perjuicio esencial. ¿Y para qué calcular su precio, teniendo que administrar lo que se nos ha dado, y no lo que nos falta? Una regla capital consiste en hacer entrar la memoria en la corriente general de la vida intelectual y hacerla participar en la vocación. La memoria
debe especializarse como el espíritu, en la misma medida, con la misma concentración y con las mismas ampliaciones en cuanto a lo principal. Hay cosas que todo el mundo debe saber y que especialmente todo cristiano debe tener presente. Hay otras que un intelectual no puede ignorar, otras que tienen con la especialidad lazos más o menos estrechos, y que cada cual siente la necesidad de poseer según el espíritu de amplitud o de estrechez que aporte a ella. Y finalmente, las hay que son la especialidad misma, y sin las cuales queda uno por debajo de su misión, haciéndose culpable de ignorancia o de inercia. Lo que cada cual ha de esforzarse en conservar vivo en su mente y disponible para la primera requisición, es lo que constituye la base del trabajo, lo que por esta razón saben todos los espíritus eminentes de su profesión. Aquí no cabe negligencia ni demora. Por lo demás, ya iremos adquiriendo a medida que nos lo vaya exigiendo una tarea particular, sin preocuparnos demasiado de fijar las cosas de manera inmutable. En ambos casos, se observará que la retención en la memoria parte de una idea preconcebida, como la lectura. Solamente existe la diferencia de que un trabajo particular es una vocación del momento, la vocación un trabajo permanente, y que la memoria se adapta a ellos. Nicole sugiere al cristiano que aprenda de memoria algunos salmos y determinadas sentencias de la Sagrada Escritura, con el propósito de santificar la memoria con esas divinas palabras. Es una manera de consagrar nuestra común vocación celestial y facilitar el esfuerzo hacia el bien. Son muy pocos los que hoy en día comprenden semejantes consejos. Los hay que declaman trozos de Virgilio, de Racine, de Musset, pero en cambio tienen no pocas dificultades para recitar un salmo, que ignoran el Ángelus, el Salve Regina, el Te Deum y el Magnificat. Es evidente que esto es un desorden, lo que permanece en nuestro espíritu mediante vínculos de memoria, actúa sobre él con mayor fuerza. Un católico debe anhelar esa acción al máximo con respecto a lo que anima su fe. Le sería de tanta utilidad poder repetirse de vez en cuando, a lo largo del día, o cuando la ocasión lo requiera, esas fórmulas tan llenas de savia cristiana. 2. ¿Con qué orden hay que recordar? Una vez regulada la cuantía del contenido, conviene pensar en el orden. Una memoria no debe ser un caos. La ciencia es un conocimiento por las causas. Toda experiencia tiene valor gracias a sus conexiones, a sus agrupamientos, a sus jerarquías de valor. Almacenar a montones es hacerlo todo inutilizable y condenarse a recordarlo solo por casualidad. Es muy conveniente que una memoria intelectual tenga las propiedades de la intelectualidad, la cual no se satisface con nociones inconexas, sin afinidades precisas. Busca siempre el punto de contacto entre esto y aquello, lo que condiciona ambas cosas, y que sea esa coordinación la que se establezca en tu memoria, en vez de fragmentos dispersos. Una buena cabeza es como un árbol genealógico, en el que todas las ramas proceden del tronco, mediante el cual se comunican entre sí. Los parentescos en todos sus grados se dejan ver fácilmente, expresando un linaje completo en sus relaciones y en su conjunto. Todo hay que enfocarlo hacia lo esencial, tanto en la memoria como en el pensamiento mismo. Lo primordial, lo fundamental, lo simple, de donde sale lo complejo en etapas y por diferencias sucesivas, es lo que sostiene tanto la memoria como la ciencia y la hace eficaz en el momento en que debe intervenir.
De nada sirve haber adquirido miríadas de nociones, si las nociones primeras, en vez de encontrar un enriquecimiento gracias a las dependencias que la memoria establece entre ellas, tropiezan como contra un obstáculo y ven así agravada su ruinosa soledad. 50 datos no aprovechan más que uno, sino vienen a expresar la misma relación profunda. Dispersos, son infecundos, y como la higuera del Evangelio, ocupan terreno en balde. Conserva, ante todo, en tu memoria, al igual que hemos dicho que hay que buscarlas ante todo, las ideas maestras, que estén presentes a la primera llamada, dispuestas a aclarar cuanto se te ofrezca, a mantener en su rango, a pesar de las nuevas aportaciones, las ideas antiguas, a desarrollarse ellas mismas con ocasión de cada progreso, de la misma manera que el cerebro se aprovecha de lo que recibe el estómago, o el corazón del ejercicio efectuado por cualquier miembro. Un pensamiento nuevo actúa retrospectivamente. Una antorcha también alumbra hacia atrás. Hay materiales desechados que se transfiguran al ordenarlos dentro de una idea. Es entonces cuando todo se recrea en nosotros, se anima con una nueva vida. Pero para llegar a eso es preciso que los caminos de la claridad estén abiertos, que nuestros pensamientos estén en orden y puedan comunicarse progresivamente. Cuando el orden interior esté regulado, podrá uno defenderse casi automáticamente contra la sobrecarga, y se dará cuenta de que dos preceptos distintos en apariencia no son en realidad más que uno solo. Lo útil, lo que puede encontrar sitio en el caos, no puede encontrarlo en lo que está bien organizado. Que sea útil o que deje libre el sitio. Tiene algo de ridículo el esfuerzo de alguien o de algo para entrometerse en un dispositivo donde no está previsto y en el que ni completa ni sirve de ayuda. Toda jerarquía se vigila por sí misma. Así aligerado y bien ordenado, podrá un espíritu dedicarse a sus obras con todas sus fuerzas. Irá derechamente hacia lo que enriquece y no se demorará en bagatelas, que para otro pueden llegar a ser lo principal. Cuando Pasteur se trasladó al mediodía de Francia para atacar y vencer el mal que amenazaba la sericultura francesa, desconocía las costumbres del gusano de seda. Se informó de ellas un tanto distraídamente por medio del gran entomólogo Henri Fabre, el cual de momento se sorprendió de la ligereza aparente del parisino. Sin embargo, poco después, al ver que Pasteur investigaba más profundamente y trabajaba en contacto con las mismas fuentes de la vida, tuvo que comprender y celebrar más tarde su genial simplicidad. En cada materia hay algunas que lo rigen todo, que son como llaves universales. Las hay también que rigen la vida, y es ante ellas y en la intimidad de nuestros corazones ante las que hay que encender la lámpara del santuario. La capacidad creadora depende en gran parte de la sabiduría y de la sobriedad de la memoria. La fidelidad a lo esencial tiene abiertas todas las perspectivas hacia el exterior, y la lógica de la adquisición tiende a prolongarse en nuevas aportaciones. Los pensamientos sirven de cebo a otros pensamientos. El agua corre siempre hacia el río. Solo se presta a los ricos. A quien tiene se le dará, y le sobrará, dice el Evangelio. Cada verdad es la aurora de otra. Toda posibilidad busca su realización, y cuando el orden interior se ofrece a la experiencia, es como la raíz que se sumerge en el suelo. Su sustancia trabaja, su raigambre se esparce y acapara los jugos de la tierra. La vida crece porque la adaptación del ser vivo a su medio ambiente es la condición única de su fecundidad, como lo fue en un principio de su sustancia. El medio ambiente de la ciencia es el cosmos, que es, ante todo, una organización,
estructura. Para que el hombre de estudios progrese, es justo y necesario que establezca en su interior, por obra y gracia de la memoria, una estructura correspondiente que le permita adaptarse y por medio de ella actuar. 3. Lo que hay que hacer para recordar. Falta decir cómo se obtiene una memoria con esas cualidades y cómo se la utiliza. No se trata de un gran secreto, aun cuando tenga que ver con las condiciones más profundas de nuestra vida mental. Santo Tomás propone 4 reglas. Primera, ordenar lo que se quiere recordar. Segunda, aplicar a ello profundamente el espíritu. Tercera, meditarlo profundamente. Y cuarta, cuando se quiera recordarlo de nuevo, coger la cadena de las dependencias, empezando por el extremo que arrastrará todo lo restante. Tomado del Tratado de Memoria et Reminiscentia. Como circunstancia accesoria, añade, siguiendo a Cicerón, que es cosa útil relacionar la memoria de las cosas intelectuales con la de las cosas sensibles, ya que estas últimas, dice, son el objeto propio del intelecto y pertenecen por sí mismas a la memoria, mientras que las otras solo pertenecen indirecta y accidentalmente. La importancia del orden ha sido ya señalada en otra ocasión, pero para fijar el recuerdo, cada cual ha tenido ocasión de hacer la experiencia. Una sucesión de palabras, de números, de ideas o de elementos sin relación alguna es muy difícil de alojar en nuestra memoria. Estos elementos aislados no casan entre sí, cada uno está como perdido y pronto se evade. Por el contrario, una serie forma un cuerpo y se defiende. Todo lo que se apoya en su razón propia y en su sociedad natural, lo que se sumerge en su ambiente, tiene menos peligro de dispersión. Solo se conserva lo que es, y un elemento separado de los elementos conexos solo es a medias. Así pues, si quieres retener, piensa en las trabazones y razones de las cosas. Analiza, busca los porqués, observa la genealogía de los acontecimientos, las sucesiones y las dependencias. Imita el orden matemático, donde la necesidad parte del axioma y conduce a las conclusiones más lejanas. Comprender a fondo, aprender después e introducir en el espíritu, es la manera de asegurar la adherencia del todo. La unión hace la fuerza. La aplicación del espíritu, que se recomienda a continuación, tiene la finalidad de accionar el buril misterioso que traza en nosotros la figura de las palabras y de las cosas. Cuanto más ardiente llega a ser la atención, más ahonda el buril, y mejor podrán resistir sus trazos al flujo permanente que tiende a reemplazar las ideas a la manera como la muerte reemplaza los seres. Cuando lees o cuando escuchas con el fin de aprender, debes estar del todo concentrado y enteramente presente. Repite como en alta voz lo que se te dice. Martillea todas las sílabas. Lo digo en sentido figurado, pero a veces tiene sus ventajas tomárselo al pie de la letra. Una vez leída u oída la cosa en cuestión, debes repetirla en la medida necesaria para que quede fijada en tu memoria. Si se trata de un libro, no lo dejes sin poder resumirlo, sin poder apreciarlo. Añado esta última palabra porque todo objeto que ha provocado nuestra intervención activa es mucho menos fugaz. Se mantiene en la persona. Después de esto, meditar con tanta frecuencia como sea posible, y en la medida que de ello sea merecedor el objeto que tratamos de preservar del olvido, es una necesidad que deriva de la primera. La vida borra las huellas de la vida, y es por esa razón por la que antes se nos aconsejaba grabar con fuerza. El mismo motivo nos obliga
al comprobar que a pesar de todo se van esfumando los rasgos, a burilar de nuevo la talla, a prodigar el agua fuerte, es decir, a revitalizar constantemente nuestros pensamientos útiles y a considerar los hechos que deseamos tener delante de los ojos. La agitación del espíritu es contraria a ese trabajo. La vida apacible y el alejamiento de las pasiones son imprescindibles tanto para el buen empleo de la memoria como para todas las funciones intelectuales. La capacidad de admiración, la juventud del alma ante la naturaleza y la vida son una ayuda poderosa para la memoria. Resulta más fácil retener lo que te ha impresionado. Por esa razón, entre otras, el intelectual debe siempre cultivar ese sentimiento de lo totalmente nuevo, de lo siempre nuevo, que constituye el punto de partida de los impulsos vigorosos hacia las fecundas creaciones o hacia la investigación. Por último, cuando se trate de recordar y poner nuevamente en actividad las antiguas imágenes, se nos aconseja, una vez más, apoyarnos en el hecho de las dependencias mutuas entre los pensamientos, entre las impresiones, que ha servido de base para la constitución de la memoria. En el cerebro todo se encadena más o menos, aún sin quererlo expresamente. Cuando eso se ha querido con todas las fuerzas y se han formado industriosamente los lazos entre las diversas nociones, se cosechará el beneficio. Que no se busque, pues, al azar, en un todo que no se ha establecido al azar. Que se proceda lógicamente, utilizando la lógica de las cosas, tal como se impone por sí misma, o tal como se ha establecido desde un principio, remontando o volviendo a descender por las series instituidas, invocando la continuidad de las ideas, de las circunstancias. En resumen, conduciendo por la fuerza ante el haz de la atención lo que ésta misma había fijado y almacenado de acuerdo con sus leyes. Eso es lo que Santo Tomás llama tirar de la cadena, y el extremo de la cadena que aconseja coger es el que se presenta como el más inmediatamente en dependencia del que buscamos. Un ejemplo: recuerdo haberme trazado un plan de estudio y ese plan se me olvida, pero sé que me encontraba en tal sitio o hablando con tal amigo, o bien que el asunto tenía que ver con tal conjunto de operaciones espirituales, con tal aspecto de mi vocación, o incluso que el proyecto se había inspirado en una lectura o se había fundado en algún trabajo precedente. Para encontrar la idea olvidada, recordaré la impresión del sitio, de la relación amistosa, del conjunto ideológico, de la misión a llevar a cabo, del libro analizado o del trabajo realizado. A partir de ahí, iré explorando el conjunto y por medio de diversas tentativas, procuraré encontrar de nuevo lo que sé que está en relación con uno de esos datos. Resumiendo, lo que interesa en la memoria no es tanto el número de sus adquisiciones, como en primer lugar su calidad, después su orden, finalmente la habilidad en su empleo. El pensamiento no acostumbra a estar falto de materiales, más bien son los materiales los que carecen de pensamiento. De nada sirve aprender sin la asimilación inteligente, sin la penetración, sin el encadenamiento y sin la unidad progresiva de un alma rica y ordenada. Lo interesante no es la cantera, sino la arquitectura, y sobre todo el espíritu del que la habita. Si tienes la inspiración elevada, la atención en ascuas, la emoción suficiente ante la verdad y el celo de la investigación, tendrás siempre memoria suficiente.